Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi saludo especial para todos aquellos amigos, hermanos. Sean muy bienvenidos en esta hora a la meditación y a la reflexión de la palabra del Señor Jesús. Así que vamos a compartir un tema muy especial desde este canal, conociendo al Dios Altísimo. Así que muy bienvenidos todos, que la gloria sea para el Señor Jesucristo y la bendición para cada uno de ustedes, en el nombre santo de Jesús. Bueno, me gustaría tener unas palabras de oración. Necesito que el Señor Jesucristo nos respalde, que Dios hable a cada uno de nosotros de una manera especial. Así que voy a orar de una manera especial, espero que ustedes también conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te bendigo y te doy gracias en esta hora por la bendición y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te ruego por cada uno de los oyentes, todos los que están aquí, Señor, escuchando, Señor, las reflexiones, las verdades profundas establecidas en tu palabra, oh Dios. Gracias por este momento, por la oportunidad. En el nombre santo de Jesucristo y para gloria de tu nombre. Amén. Bueno, quiero tratar un tema muy bonito, muy especial. Dice, como está el título ahí, o el tema, el Cristo, palabra encarnada. Y este pasaje que está en San Juan en el capítulo 1 y en el versículo San Juan capítulo 17 en el versículo 3. El texto original del tema es San Juan capítulo 1 y el versículo 1. Y dice este versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces por eso el tema es Cristo, la palabra encarnada. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne. Eso es lo que habla la Biblia específicamente, dando a conocer a Jesucristo como la palabra del origen, el verbo que se encarnó, el Dios que se hizo humano para poder habitar entre nosotros. Entonces, dice en San Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que la forma o la manera en que un ser humano puede asegurar o adquirir o estar plenamente seguro de la vida eterna es cuando tiene una convicción de ese único Dios verdadero que se encarnó. Por eso el Señor dijo que la vida eterna para usted, para mí, para cualquier ser humano consiste en que conozcan o conozcamos a Jesucristo. ¿Y a quién más? Y al Padre. Porque eso es un misterio. En la Biblia eso es un misterio. Jesucristo y el Padre son un misterio. Entonces, por eso en San Juan capítulo 17, versículo 3, nos habla específicamente o nos llama la atención con respecto a este tema de la palabra que se encarnó, y que esa palabra que se encarnó tiene un nombre y se llama Jesucristo. Así que vamos a meditar un poco en esto, y que dice que la vida eterna para ti, para mí, para cualquiera, está supeditada al conocimiento de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo oraba para que Dios nos diera sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a indagar un poco, a mirar un poco ese pasaje
Juan capítulo 1, Juan, el apóstol, presenta a Jesucristo como Dios. Y para Juan presentar a Jesucristo como Dios, en San Juan capítulo 1 y versículo 1, entonces él lo presentó como el verbo o como la palabra. Es decir, que ese texto dice, traduciéndolo al lenguaje actual, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Entonces, es decir, que por el poder de Dios, o esa palabra que emanaba de Dios, o que emana Dios permanentemente, esa palabra es el verbo, o el Cristo que se encarnó. Por eso Jesucristo es Dios mismo, porque Jesucristo es la palabra que salió de Dios y se extendió por toda la tierra y por todo el mundo. Jesucristo es la palabra. Por eso la Biblia dice: en él estaba la vida, y él es la vida de todos los hombres, porque todo fue creado por la palabra de Dios, por el verbo. Por eso Jesucristo es creador, porque Jesucristo es el verbo o la palabra de Dios, que en Génesis 2 dice: en la creación, o en cuanto a la creación, dice, o la palabra declaró: sea la luz, sean las estrellas, sepárense las aguas, y todo fue hecho por la palabra. Y esa palabra que creó todo en el origen se llama Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Así que debemos tener claro, porque es que Jesucristo y Dios son el mismo, porque Jesucristo es la palabra del Padre o el Dios eterno. Por eso no están separados, porque yo no puedo separar mi lenguaje, mi palabra, lo que yo hablo, lo que yo estoy diciendo en este momento, yo no lo puedo separar de mí, porque es mi esencia, es lo que fluye de mí. Mi palabra soy yo, su palabra es usted. Por eso la palabra del Padre o de Dios, esa palabra se llama verbo, según el hebreo, según el griego. Pero esa palabra es Dios mismo. Entonces esa palabra, en ese mismo poder de la palabra que tiene Dios, Dios se hizo carne, o la palabra se encarnó. La palabra tomó forma humana, y para tomar forma humana necesitaba un portal, y ese portal lo tienen todas las mujeres. El portal se llama útero. Entonces Dios, para poder venir, como Dios es una entidad celestial y espiritual, y iba a entrar a este mundo, a esta dimensión tridimensional o humana o física, entonces Dios necesitaba un portal. Y él mismo diseñó y creó ese portal, y ese portal es María. Porque María, como mujer, tiene el portal en ella, que es el útero, por el cual entran todas las entidades celestiales o espirituales a este plano o a este mundo tridimensional. Entonces eso debe quedarnos muy claro. Así que por eso uno, teniendo este entendimiento, se da cuenta que yo no puedo separar a Jesucristo de Dios, o yo no puedo separar la palabra de Dios. Si yo separo a Cristo del Padre, yo estoy separando a Dios, lo estoy cercenando. Porque ¿cómo hago yo para separar mi palabra de mí? Que mi palabra sea otra y que yo sea otro. Yo no puedo hacer eso. Usted no puede hacer eso. Por eso Juan estaba dando una revelación impresionante. Por eso cuando ya usted con esta convicción, cuando lea San Juan capítulo 1 o todo San Juan que presenta a Jesucristo como Dios, entonces ahí es donde uno entiende. En el principio era el verbo, y el verbo es la palabra.
o el origen. Y la palabra o el verbo dice que el origen o esa palabra es aquello de lo cual algo procede. Porque la palabra es creadora, la palabra es diseñadora, la palabra es todo. ¿Qué es usted sin palabra? ¿Qué soy yo sin poder hablar, totalmente mudo? No somos nada, porque la palabra lo es todo. Y todo el universo, toda la creación se mueve por palabras. Sin palabras no hay nada. Las bendiciones son con palabras, los proyectos, todo es con palabras. La creación del universo fue con palabras, porque Dios es la palabra, Dios es el verbo, y el Padre y el verbo son el mismo. Por eso Jesucristo es el mismo Padre, y Jesucristo es el mismo Dios, y Jesucristo es el mismo verbo o la palabra encarnada. Solamente que esa palabra, que es Dios mismo emanando a través de su voz en todo el universo, con esa misma palabra creadora diseñó un cuerpo para él en María, y por eso Dios se encarnó. Por eso la Biblia dice, y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entró a este mundo por el portal que entramos todas las entidades espirituales, porque usted es un espíritu, yo soy espíritu, que estamos metidos en un estuche que es el cuerpo humano. Pero el cuerpo verdadero no es este que tú estás viendo, no soy yo. Es espiritual, no se ve con estos ojos físicos, se ve con los ojos espirituales. Entonces, eso debemos tenerlo claro, que nosotros también somos espíritu y también tenemos palabra, y nuestras palabras tienen poder. Jesucristo dijo que Él nos dio poder y autoridad, y que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Así que es bueno que tú sepas que tus palabras tienen poder, de tal modo que la Biblia o la palabra de Dios dice, hablando Jesucristo, Él dijo que la vida y la muerte están en la lengua, es decir, en la palabra. Usted con palabras da vida o con palabras mata. Porque la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Es decir, uno puede matar a alguien moral, emocional, con una frase, una palabra en un momento de ira, de enojo, lo que sea. Quería enfatizar un poquito en esto para que nos quede claro quién es el verbo. El verbo es Jesucristo, pero es Dios mismo, porque es la palabra que emanó Dios, el verbo, el Padre, o la palabra o el origen. El apóstol Juan, enfatizó en el verbo. Dice que verbo o palabra es la raíz y fuente de toda verdad. El verbo, es decir, está hablando de Dios en su esencia, o en Dios en su naturaleza pura. Entonces, ¿qué es la fuente de toda verdad? Y esa palabra o el verbo o Cristo es el origen de todas las cosas. Y por eso dice que en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo, porque Cristo es la palabra, es la vida, es con que se crea todo. Y el verbo es la manifestación audible en palabras. O sea, Cristo es la manifestación audible. Cuando usted oye la palabra, a usted lo toca, a usted lo hace llorar, a usted lo impacta, a usted lo compunge, a usted lo lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra está viva, porque la palabra es viva, la palabra es Jesucristo, es Dios mismo penetrando en tu alma, en tu ser, a través de tu oído. Entonces, dice que Jesucristo es verbo y es palabra que se encarnó. Y en ese cuerpo, por eso Pablo decía que en el cuerpo físico de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque toda la plenitud,
porque la palabra es todo, porque la palabra es Dios, porque la palabra es la esencia divina, es la emanación de Dios en el universo. Y esa palabra tomó forma humana que nosotros la conocemos como el Cristo o Jesucristo o el Hijo de María. Simplemente que la gente se confunde es porque esa palabra se encarnó. O sea, ese verbo o esa palabra tomó vida y se metió en un estuche como nosotros, que somos espíritu también, y entramos a este cuerpo físico, a este mundo, a esta dimensión, con propósitos, con asignaciones que Dios nos encargó a cada uno de nosotros a través de los dones y ministerios que Dios ha dado a cada ser humano. Así que estoy tratando como de explicar lo mejor que puedo, y eso dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso está en Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Por eso Jesucristo es todo, porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios, que salió de Él y se encarnó. Por eso Jesucristo decía, salí de Él. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto. En Apocalipsis 19:13 dice, hablando del verbo, de la palabra o de Jesucristo, dice que Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. El verbo, sí, la palabra, porque el verbo es palabra, el verbo es Dios, el verbo es Jesucristo. El verbo es la palabra verdadera de Dios que se encarnó. Por eso Dios dijo en el Antiguo Testamento que Él mismo iba a venir, Él mismo nos iba a salvar y Él mismo iba a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de ese cuerpo físico, de esa esencia espiritual o esa palabra que se llama Jesucristo. Y dice que Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios o la palabra viva. Y en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra del origen, aquella palabra que creó el universo, que salió de Dios, que es la palabra viva, que da vida, dice que el Cristo o la palabra a sí mismo se hizo carne. Dios a sí mismo se hizo carne a través de su propia palabra, y la palabra de Dios tomó forma humana, y también Dios le dio un nombre que se llama Jesucristo. No que sea otro, es Dios mismo, simplemente es la manifestación física de Dios o la extensión de Dios al mundo a través de su palabra, pero Dios, para poder manifestarla hasta el mundo, encarnó su palabra que sale de Él para que viniera a este mundo y cumpliese la salvación o la redención, hecho humano, hecho hombre, semejante a los hombres. Así que, Dios mío, yo sé que esto no es como muy entendible así de primera, pero bueno, trato de ser lo más específico posible y usar los textos. Bueno, lo otro que dice la palabra es que este verbo o este Cristo o esa palabra de Dios o esa emanación de Dios, dice la Biblia que esa palabra que salió de Dios la pudimos ver. Y uno dice, ¿y cómo ve uno la palabra? Y más la palabra de Dios. Si la podemos ver porque se encarnó, tomó forma humana. Entonces dice, y este verbo al encarnar pudo ser visto, oído, contemplado y palpado por los discípulos. La palabra fue palpada, fue tocada y fue escuchada y fue vista
por los discípulos, porque esa palabra tomó forma humana. Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, ahí está eso. Entonces, bueno, tratemos de profundizar un poquito en esto y sustentándolo bíblicamente, porque vas a entender a través de los textos que están diciendo lo mismo que estoy hablando yo, simplemente que estoy tratando de explicarlo. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Por la palabra, o por el Dios, o por el Padre, o por el Cristo, porque es el mismo. El Cristo, el Padre y la palabra son lo mismo. Entonces, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, porque Cristo es la palabra creadora. San Juan capítulo 1 y en el versículo 3 está lo que estamos afirmando. Jesucristo declaró, escuchen bien lo que Cristo dijo. Jesucristo declaró, salí de Él. Salí de Él. Porque Jesucristo dijo, salí de Él. Eso está en San Juan capítulo 17 en el versículo 8. Dice, salí de Él. ¿De quién? Pues del Padre. Porque Jesucristo es la palabra que salió de Dios o del Padre y que se encarnó. Por eso usted va a entender ese versículo, porque Él decía, salí de Él, salí de Él. Porque Él es la palabra encarnada o el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como lo enseña Juan capítulo 1 y versículo 1 y 14. Es decir, que Jesucristo es la palabra que fue emanada de la boca del Padre. Es decir, el verbo. Jesucristo es el verbo o la palabra que emanó el Padre y con la cual creó todas las cosas. En San Juan capítulo 16 en el versículo 28 dice, y ellos han conocido, hablando Jesucristo dice, y ellos han conocido que salí de ti. O sea que los apóstoles tenían revelación o conocimiento de que Jesucristo era el mismo Dios, el mismo verbo, la misma palabra que emanó del Padre, que salió de la boca del Padre. Los apóstoles tenían eso clarísimo. Y como Cristo es el verbo, todo fue creado por medio de Él. Uno dice, pero Dios no fue el que creó todas las cosas. Sí, pero Dios lo creó con su palabra. Y la palabra es Cristo y la palabra es el verbo. Y por eso dice, hablando de Jesucristo, aunque esté en la carne, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué por Él fueron hechas todas las cosas? Porque Él es la palabra creadora que creó desde el principio, que seguirá creando. Porque Dios es creador y Dios crea a través de su palabra. Y su palabra tiene un nombre y se llama Cristo o la palabra encarnada. Entonces, eso está en Romanos capítulo 11 y en el versículo 36. Quiero darle los versículos para que sustenten todo lo que estamos afirmando en esta hora, aunque es complejo, pero está sustentado bíblicamente. Ahí en ese 11:36 dice que Cristo es la palabra creadora que sale o mana el Padre. La palabra que sale de Él, de Dios, como tú quieras identificarlo o llamarlo. Y en San Juan capítulo 1, en el versículo 10, escuche lo que dice. En el mundo estaba, ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? De la palabra, del verbo, de la palabra del Padre, de la palabra que salió de Él y que tomó forma humana, que se llama el Cristo. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por el Padre, o por el verbo, o por la palabra, porque es el mismo. Por eso uno no puede dividir al Hijo del Padre,
no lo puede dividir, porque usted no puede separar el verbo mío o la palabra mía, no la puede separar de mí, porque yo dejo de ser. Entonces tiene que quedarte eso muy claro. Pues Jesucristo es el verbo y la palabra creadora, de modo que toda la creación fue hecha por la palabra de su poder. ¿De la palabra del poder de quién? Pues de Dios. Porque Cristo es creador, porque es la palabra que crea. Eso está en Hebreo, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Así que aparentemente es como si Dios se contradijese. ¿Por qué? Porque hay dos pasajes en la Biblia que hay como una aparente contradicción. Dice que en Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 8, dice, oiga lo que dijo Dios. Dios dijo, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. La gloria de Dios no la comparte con nadie, no se la da a nadie. Eso téngalo clarísimo, que Dios es Dios, y Dios en su esencia, como Dios, Él prácticamente, él no puede dar, como le dijera, como decir que esto lo hicimos entre tres, y bueno, la gloria es para este, para mí, para aquel, porque los tres hicimos algo. Pero Dios, su gloria como creador, como Dios, como todopoderoso, como deidad, Dios no la comparte con nadie. Eso es lo que está diciendo en Isaías 42, en el versículo 8. Dice, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 6, Dios dice algo. Dice, adórenle, y está hablando de Jesucristo. Por eso, si usted había a Jesucristo como otro, usted está interpretando mal las escrituras. Dice, en Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Pero si la adoración es solo para Dios, mi adoración, los ángeles adoran solo a Dios. Entonces Dios está contradiciendo, porque en Isaías dice que a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y después en Hebreos 1:6 dice, hablando de Jesucristo, que lo adoren todos los ángeles del cielo. Eso no es una contradicción, ya que Cristo o el Verbo y Dios o la palabra son el mismo. Dios ahí simplemente está diciendo que adoren al que crea todas las cosas, que es el mismo, a través de su palabra, que es el Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, por eso tengo que ir despacio para que vamos asimilando un poco todo esto, porque a la verdad es complejo, pero si tú estudias bien y analizas bien lo que estoy diciendo y lo que dicen las escrituras lo sustentan, entonces te va a quedar clara muchas cosas con respecto al Cristo. Porque hay gente que cree que Cristo es otro, que Jesús es otro, que el Padre es otro, que el Padre se quedó arriba y que mandó al Hijo acá. Dios mismo vino, porque las profecías todas dicen que yo mismo iré y los salvaré, yo mismo iré y rescataré mis ovejas. Dios no está mintiendo, Dios mismo vino, porque Dios vino a través de su palabra, en la cual tomó forma de carne o forma humana, y entró a esta dimensión, entró al mundo, pero Dios mismo vino, porque el Cristo es la palabra encarnada del Dios creador, del Dios que es absolutamente todo en el universo. Entonces, por eso, ahí no hay contradicción. Simplemente, Dios está diciendo que adoren su palabra, que adoren su creación, que adoren al Hijo encarnado, que es la palabra viva de Dios, o la palabra que da vida. Bueno, adelantemos un poquito. Dice, también diciendo en San Juan,
en el capítulo 10 y en el versículo 30 dice, Jesucristo dijo algo que todo el mundo piensa. ¿Cómo así? Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces la gente dice, yo y el Padre uno somos. Pero si él es el Hijo y el Papá es el otro, y uno está aquí y el otro está arriba, ¿cómo así que yo y el Padre uno somos? Sí, si usted no entiende la encarnación de Cristo, si usted no entiende que Cristo es la misma palabra del Padre y que esa palabra es la creadora, es la palabra que emana de Dios, que sale de Dios, que Dios la configuró o le dio forma humana, entonces usted no va a entender la Biblia. No vas a entender quién es Jesucristo y quién es Dios. Por eso inicialmente te leí. Y en esto consiste la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es Jesucristo? Debiera decir ese texto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mi palabra, la cual he enviado, porque la palabra es Jesucristo, es el verbo, es la palabra encarnada. Eso debía decir ese texto para que nos quedase más claro. De modo que Cristo es el verbo y la palabra creadora. Entienda eso. Jesucristo es. No va a ser, no, Él es, porque Él es Dios. Él es por eso Él dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que se encarnó aquí en la tierra como humano, pero es la palabra de Dios, pues Dios mismo. Por eso usted no divida a Dios, porque Dios es indivisible, Dios no se puede dividir. Entonces, Cristo es el verbo o la palabra creadora, de modo que Él vino a ser la extensión. Cristo es la extensión, o Cristo es la palabra extendida o universal del único Dios verdadero. El único Dios verdadero es Jesucristo, porque Él es la palabra, la emanación que salió del Padre. Trato de decírtelo como de la forma más sencilla, ya que el que descendió, ¿quién descendió? Dice la Biblia en Efesios capítulo 10, 4 y en el versículo 10 dice, el que descendió. La pregunta es, ¿quién descendió? El verbo, la palabra, que salió de dónde? Es la emanación de la boca del Padre, que quiso entrar a este mundo, pero como Él es Dios y es un espíritu y debía morir por los pecados de la humanidad, que esa fue la promesa que le hizo a Adán, que le iba a dar su vida en rescate para que Adán no muriese eternamente. Entonces Dios entró a este mundo. Así que para todos ustedes quiero que esto les quede claro, que esto les quede en su mente, que ustedes puedan, lean los versículos, créale a la palabra es la verdad, la palabra es Dios mismo, la palabra es Jesucristo, es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y dicen los discípulos, y vimos su gloria y lo tocamos, comimos con Él, hablamos con Él. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces el que descendió, el verbo o la palabra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y en todo. Así que bueno, dejemos esta reflexión por ahora por acá, para que no alarguemos mucho la enseñanza o la meditación. Y bueno, espero que ustedes también estudien, profundicen, indaguen, consulten. Acuérdense que conocer a Jesucristo es tener la vida eterna. Eso dijo el Señor. Así que mil bendiciones para todos. Me alegro mucho saludarles. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y desde aquí, de este canal, Conociendo al Dios Altísimo,
para que Dios sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.